Little America. Me sentí a salvo en el bosque donde ahora vivíamos. Este valle se convirtió para nosotros en el ombligo del mundo por el resto de nuestras vidas. Ónfalos Tasgas, como mi padre, el humanista, lo llamaba. Era primavera. Había todo un mundo por descubrir y yo ya no quería saber más de ese sentimiento de pérdida. 5 años de haber experimentado su amor y dulzura, su alegría innata y el sentimiento de que mamita siempre estaría conmigo, eran más fuertes que la profunda certeza en mi interior de que en efecto todo había terminado antes de que hubiera comenzado. Un par de semanas después de mi 6º cumpleaños, con premura fueron colgadas unas sábanas blancas en la ventana. Se le permitió a mi hermano mayor, George, treparse en la haya, que aún se encontraba deshojada, para enarbolar en la rama más alta la señal de la rendición. Por precaución cerramos la casa y la abandonamos. Cuando al final dijeron, ¡ahí vienen!, nos escondimos en el bosque. Los estadounidenses se infiltraban a través del tosco camino que iba por la montaña y llevaba al distrito campestre de Berstadt, y no por la carretera principal desde el Rheingau. Montados en jeeps, grandes camiones y tanques, buscaban con la mirada a los temidos hombres lobo. En una curva a la entrada de la población, la carcasa de un vehículo de reconocimiento había bloqueado la calle. Al intentar dinamitarla para despejar el camino, hicieron también volar por los aires el antiguo balneario de aguas termales. En otros tiempos, dicho balneario fue un casino donde la nobleza rusa, y según dicen, Dostoyevsky también, había perdido su dinero y las almas de sus siervos. Entre los escombros solo sobrevivieron las fichas de marfil. La ruleta estaba destruida. Lo que nos impresionó a los niños fueron los camioneros. Eran negros, pero muy distintos al pequeño moro de los chocolates Sarotti. Siendo altos, obesos y con unos dientes blancos que inspiraban temor, se nos figuraban superhombres. Con rapidez le compusimos una rima a su condición tan peculiar. Solo hombres tan grandes y fuertes como ellos podían controlar a estos monstruos. Décadas después, supe por Arthur Miller que el ejército estadounidense se mantuvo integrado hasta la Guerra de Corea. Bajo el régimen de Eisenhower, aún había una segregación racial en el ejército. A excepción de algunas unidades ejemplares, los negros sobre todo fueron designados a los batallones de transporte. Quizás desde esta posición tan desvalida decidieran entablar una amistad con nosotros, los hijos de los derrotados. No pasó mucho tiempo para que cada uno de nosotros tuviera de entre los jovencísimos infantes de artillería, conocidos como J.E. de Iowa, las Dakotas y Nebraska, a su propio Yankee. Así, estos jóvenes que habían vencido a nuestros padres eran nuestros aliados naturales. Los Gs nos gustaban precisamente porque no se comportaban en lo absoluto como vencedores, porque no tenían nada en común con las amargadas y harapientas figuras que en días y noches precedentes desfilaron ante nosotros, aún con la esperanza en la victoria final. La goma de mascar, las barras de Hershey y las galletas de mantequilla hacían el resto. A nosotros nos interesaban sus armas y sus vehículos, a ellos les interesaban nuestras bicicletas y nuestras hermanas. Las primeras palabras que aprendimos a ignorar fueron off limits y no fraternization. Mi sentido de la estética estaba marcado por las revistas ilustradas de la sala de espera del consultorio paterno. La educación humanista era muy estimada, pues en la vida diaria el arte estaba limitado a los conciertos solicitados por los radioyentes y a un par de citas del Fausto. Los libros preferidos de nuestro padre eran El querido Agustín y Viaje al Mosela por penas de amor. En el fondo, para él solo existían 2 categorías estéticas, lo agradable y lo desagradable. La última ya la había experimentado lo suficiente en la vida, la primera debía de proveerla el arte. Los constantes conflictos eran inevitables. A través de una intriga intentó frustrar mi primera película, basada en el libro de Robert Musil, Las tribulaciones del estudiante Torles. El tambor de hojalata le pareció, en una sola palabra, atroz. Mi rebeldía ante él consistía primero en ir a escondidas al Roxy, Río, Apolo o Walhalla. Así se llamaban los cines relevantes.
a ver películas policíacas o de vaqueros. Tales filmes eran considerados basura y suciedad, por lo cual eran más convenientes para nuestros propósitos. Además, venían de Estados Unidos, lo que agravaba la situación para los adultos y a nosotros nos parecía más atractivo. Así comenzó mi segunda fase estadounidense, ahora en una rebeldía abierta contra todo lo que era enseñado en casa y en el colegio. La ventana indiscreta con James Stewart y la deslumbrante Grace Kelly fue una primera experiencia donde el miedo y el erotismo comenzaron una relación confusa. La condesa descalza fue más fácil de interpretar. Actuaba Humphrey Bogart en el papel de un director de cine que delicadamente se mantenía a rigurosa distancia de su estrella Ava Gardner, con lo cual quizás influyó en mi comportamiento tardío con respecto a este punto. Pero también películas menos importantes como Al compás del reloj o las películas policíacas francesas con Gavin me impresionaron. En aquellos tiempos no prestaba atención a los nombres de los directores. Tuvo que haber sido de nuevo mi amigo Rim el que me arrastrara a Orfeo y la sangre de un poeta de Cocteau, donde por primera vez me quedó claro que había algo así como un lenguaje cinematográfico. ¿En verdad crees que haya un Dios? ¿Dónde está Él? ¿Lo ves aquí? Levántelo. El cuerpo de Jesús, desgarrado y sangriento, fue entregado por nuestros pecados. La sangre de Jesús en la que encontramos ayuda para salir de nuestra miseria. María lo dio a luz. Y vino a buscar lo que se había perdido. Sigan cantando y ustedes serán los siguientes.